¿Qué onda, banda? Este es el top 3 de representaciones de masculinidades marginadas en la televisión mexicana. Sí, fíjate que fue muy difícil como hacer como esta selección porque Un montón, ¿no? hay un montón, ¿no? Desde pues Tintán, Clavillazo, Capulina, Tinflas. Cantinflas, ¿no? Pero a todo esto, ¿qué queremos decir con masculinidades marginadas, ¿no? Eso es como importante, antes de decir cuáles son los primeros tres para nosotros, tiene que ver con hombres que son precarizados de la ciudad, que viven en la urbe. Hubo una temporalidad, podemos ubicarlo como en el Chavo del Ocho, Vecinos, por ahí hay uno, de esta serie que se llama Vecinos, en la vecindad. Aquí en Jalapa pues no tenemos como esa experiencia comunitaria de vivir en vecindad. Hay condominios, edificios, pero patios, pero no propiamente como una vecindad como fue en la Ciudad de México antes del Distrito Federal, desde su consolidación como la capital, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que muchas de estas representaciones eran estos seres que estaban como entre las sombras, barrializados, así es un buen término, barrializados, que estaban, pues hacían trabajos menores, no eran obreros tampoco, o sea, también puede entrar ahí el obrero, pero tampoco, ya que estos no eran también proveedores propiamente. Exacto. Estaban siempre holgazaneando, la flojera imperaba, y bueno, entonces en este top 3, ¿a quién tenemos en tercer lugar? Pues en tercer lugar creo que uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana y que tuvo un impacto en Latinoamérica de manera pues muy grande, que incluso pues llegó a trabajar en otros lados después de salirse del programa, y este es Don Ramón, protagonizado por Ramón Valdés, que es incluso un hermano de Tintán, que también hizo otra presentación en algún tiempo atrás. Pero Don Ramón es un caso muy interesante para este top porque pues él comparte muchas características de lo que acabas de mencionar. Él vive en una vecindad, bueno, es del programa de la vecindad del Chavo, la vecindad del Chavo del Ocho. Y eso era como algo muy importante, es que estaba como siempre en deuda, los famosos 14 meses de renta que debía, y siempre estuvo en los múltiples oficios que le ofreciera. Fue globero, lechero, cantaba, torero, boxeador, ¿no? También oficios o prácticas o deportes, también creo que en algún momento dirigió ahí algo como de fútbol americano, ¿no? Como en un campo hay un capítulo nada más que hay, ¿no? Pero lo que vemos en todo esto es que es una trayectoria que nunca se pudo colocar en un trabajo. Sí, siempre estuvo en todo. Siempre andaba picando en todas partes y pues siempre la misma ropa. Aunque los personajes, vamos a dejar de lado que los personajes siempre son la misma ropa, pero como lo vestía, una camisa sencilla, su gorro, antes como jaló patillas, el bigote, pero siempre delgado, se le notaba un tatuaje algunas veces, cierto, tenía un tatuaje. Y por otra parte, muy similar a nosotros los pobres, era una paternidad muy consciente, ¿no? La Chilindrina, que era su hija, bueno, él era un papá viudo, ¿no? Se da a entender que es un papá viudo en toda la serie, nunca sale la mamá, o se entiende que es un papá soltero, nunca sale, pero es un buen padre, al final nunca carecen de comida, y aunque cierto recelo por como el Kiko, que es el hijo de Doña Florinda, porque aparentemente tiene más dinero, pero realmente nunca vive en ninguna carencia, e incluso se hace cargo del Chavo del Ocho en algunas ocasiones, se le invita de comer, ¿no? Es cierto. Esta solidaridad, ¿no? Que a veces se muestra como entre pobres, personas marginalizadas, precarizadas, ¿no? Se van a apoyar mutuamente porque viven estas mismas connotaciones de violencia, ¿no? Entonces por eso lo ubicamos en el top 3. Aparte hay que decir que no nos fuimos tan atrás porque también son figuras que nos tocó ver desde la infancia, claro, ¿no? El Chavo del Ocho estaban todavía en la televisión mexicana, y por ahí como dato extra yo vi una entrevista que le hicieron a Kiko, donde afirma que Don Ramón era el personaje principal de la serie, porque pues era de quien giraba toda la historia del Chavo del Ocho, porque pues si no existía Don Ramón, pues la Chilindrina no tenía papá, nadie le pegaba a Kiko, Doña Florinda no tenía con quién tener problemas, el Chavo no tenía a quien molestar, el señor Barriga no tenía a quien ir a cobrar la renta. Entonces era como... Era un nodo ahí de la narrativa, tiene razón, no le había pensado de esa forma, pero era el nodo de la narrativa, y a partir de eso te das cuenta como de su importancia y la función, digamos, función social que tiene en esa dinámica de la vecindad, ¿no? También era el que reparaba, algunas veces se le encontraba reparando. Boleando, ¿no? Era bolero. Era bolero, en fin. Carpintero.
todos estos oficios propios que si bien tienen relevancia, pero como las formas en que lo presentan pues son marginales, porque finalmente nunca logra establecer una carpintería, nunca logra ser un boxeador de renombre, nunca logra ser un torero de renombre, entonces siempre está ahí picando. Bueno, ahora pasamos al segundo, que sería Germán, de la serie Vecinos, que ya es una serie más 2000era. Ahorita quizás la puedan recordar por el asesinato de uno de sus actores, Octavio Caña, que ya se determinó que fue asesinado por policías. Bueno, esta es una cuestión aparte, nada más lo menciono. Pero el caso de él también se me hace muy similar a Don Ramón. Si te pones a pensar, esa gorra que siempre ocupa hacia atrás, esta camisa corta que le queda como ombliguera, y es el que están reparando ahí donde viven los edificios, los condominios, ¿no? Siempre está que la cuestión de las luces, que pintando, que barriendo, pero no haciendo nada, ¿no? Exacto, también es la persona que luego está ahí como que da el consejo, ¿no? Como de, a veces el que avienta la moraleja del capítulo, el que le da la ayuda a las otras personas que están ahí como tristes o que están en algún problema. Siempre que él resulta que resuelve o que él es como una especie de personaje que está para reparar incluso hasta las vidas de las personas, ¿no? O sea, no solamente como el lavabo, que limpiar ciertas cosas, ¿no? Tiene esta sabiduría de la calle, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Del barrio. Pero pues siempre con sus chistes, ¿no? Y muy, muy barrializado, ¿no? Sí, a mí lo que hay que mencionar también es que, digamos que las personas de entre los 90, principios de los 2000, no teníamos más remedio que ver Televisa o TV Azteca. Era quien tenía cable tenía el privilegio de ver más programación. El internet no es como ahorita, que casi se abre como las casas, ¿no? la llave del agua y que está en todas las casas. No, o sea, tenías que conformarte con eso y tú te ibas creando estereotipos negativos, ¿no? Siempre como en esa figura que si era el borrachito, el de la esquina, el vaguito, que como muy popular en ciertas colonias, que hay alguien que te hace mandados, ¿no? También así era ¿no? Exacto. El que te hacía mandados de repente y que podía quedar bien o podía quedar mal, pero se le tenía cierto grado de confianza, ¿no? Pero eran a veces muy estereotipos muy negativos. Yo creo que el principal es que se muestra que mucho de la pobreza o la condición que tienen se debe a que son flojos, a que no trabajan, ¿no? Y no se piensa en las condiciones estructurales que lo llevan a tener esa vida. Ya entonces ahorita pasamos al top 1. Bueno, en lo personal antes de decirlo, me cae muy mal tanto su personaje como su figura ya del actor, y es el Víctor, ¿no? Víctor, Adrián Uribe. A mí se me hace como de lo peor. Yo lo conozco desde pequeño cuando estaba Laura Pico, ¿no? Y en esos sketches con la Nacaranda. No, así como es terrible, ¿no? Finalmente este personaje fue teniendo más, digamos, secuelas, tuvo su propio personaje, condujo 100 mexicanos dijeron y se unió a otro que es Albertano, que es como una copia, que parece que es una copia renovada. Él es bueno, en su personaje es un microbusero, un galán de barrio, ¿no? Un galán de barrio, siempre tiene así aquí a un costado su peine, ¿no? Su peine, se está constantemente peinando y le ponen esta canción. ¿De quién es la canción que le ponen? Una de Rayito, no, de sí, como de Rayito Colombiano o no sé qué. Bueno, una cumbia de esta clásica, este sonido Cañaveral, creo un grupo Cañaveral siempre se la ponen. El pi pi pi. Ándale. No, a mí se me hace como muy nefasto porque siempre estaba en el albur constante, hostigando, o sea, siempre parecía que estaba hostigando, ¿no? Se le aparece una mujer que a él le gusta y la acosa, ¿no? La piropea, ¿no? El piropeo guarro, ¿no? Ya no es como así como un cumplido, como algo. Ahí está, ¿no? Y lo que puede ser ya ahorita desagradable es que estas mismas representaciones, aunque ahorita como lo que mencionamos, podemos tener acceso a más fuentes de información así, marcaron una época y tienen peso. O sea, yo me imagino a veces a los microbuseros en la Ciudad de México, en algunas partes todavía sigue siendo este autobús verde con blanco que traen a su chalán que va chiflando y va diciendo la ruta por donde se va, y el uniforme. Y estás hablando de vidas que viven, no sé, jornadas extenuantes, ahora con las extorsiones de grupos de crimen organizado en las combis o en estas rutas que los extorsionan y los extorsionan y que han llegado a asesinar microbuseros, choferes. Como que este tipo de imágenes se me hacen como muy repulsivas a la luz de la actualidad. En su momento, pues quizás yo te voy a decir, me causaban gracia, pero su personaje se me hizo muy simple. Quizás al no ser de la Ciudad de México no entendía bien este personaje. No sé tú qué piensas. Incluso para lo de Ciudad de México creo que pudo ser hasta ofensivo, ¿no?
ciertos momentos. Al menos, bueno, yo creo que te ríes cuando no estás como, no se está burlando de ti, ¿no? Pero yo creo que la persona que, pues, que quizás se sentía identificada y veía esas cosas, pues yo creo que sí pudo haber sentido un cierto de rechazo hacia el personaje, ¿no? Y pues el Víctor, pues creo que tampoco a mí no me gusta tanto. Y aparte, también como dato extra, hizo varios personajes barrializados. Hizo un policía como de barrio, no sé si te acuerdas, con Miguel Galván, que ya se murió. Sí, cierto, de un policía corrupto. Esos ¿no? así como policías como clásicos de la Ciudad de México, extravagantes. Con lentes de aviador. Ajá, ¿no? exacto. Sí, también. Está bien. Y creo que lo que al nosotros hacer este top 3 de estas masculinidades precarizadas, marginalizadas, barrializadas, es también poner en entredicho quiénes las están enunciando. Eran televisoras que tenían el control, el monopolio de lo que se veía. Y pues creo que a estas alturas ya podemos desligarnos de ellas, despegarnos. Es interesante a veces verlas y verlas con un lente crítico y también, ¿por qué no?, sí reírnos, pero creo que ya no asumirlas como verdades absolutas, ¿no? Para mí a veces ver Televisa en contraste de TV Azteca era la verdad absoluta. Decía, bueno, es que lo mejor está en Televisa y no en TV Azteca. Siempre tenemos ese pensamiento, ¿no? Como, sí, ¿no? Era como la iglesia católica, o sea, puedes ser de otra religión, ser de TV Azteca, o ser católico y ser de Televisa, ¿no? Constantemente vemos esa unión. Ellos luego tenían esta grabación del 12 de diciembre y bueno, ahí te daba la conexión entre catolicismo, el monopolio de la televisión y pues ahí los intereses políticos que ahí se iban colando, ¿no? Entonces finalmente creo que hay que mirarlas con cierto recelo y ser críticos. No digo que hay que desecharlas ni clausurarlas, tampoco somos nadie para decir, hey, no lo vean, ¿no? Pero pues tengan sus propias críticas, ¿no? Claro. Finalmente pues nos queda decir, ¿ustedes qué otro tipo de representaciones conocen? Ya que no estén necesariamente en la televisión, que hoy en día podemos decir que está hasta en decadencia, ¿en qué otros espacios? ¿Tú conoces alguna otra en otro espacio? Creo que sí, en TikTok, fíjate que también ya están como haciendo ese tipo de parodias de ciertas representaciones de hombres y de mujeres, de todo tipo de clase social, de todo tipo de contexto. Entonces estaría chido como analizarlos, estaría bien como echarle un clavado bien al TikTok, y hay muchos, principalmente hombres que hacen personajes de mujeres, como que tratan de hacer parodia de la mujer de casera, la mujer ama de casa, la mujer trabajadora, la mujer profesionista, la mujer trabajadora sexual, pero son hombres regularmente los que hacen ese tipo de representaciones. Estaría muy bien como hacer aquí ponerlas en las que nos parecen interesantes. Pero bueno, para terminar este primer TikTok que es aquí del canal, pues hay más representaciones de la televisión mexicana que pues quizás a nosotros no nos tocaron, pero pues que sí están ahí. Por ejemplo, lo que hacía Héctor Suárez, ¿no? Lo que hacía, bueno, el Albertano, que ya es como más reciente, y toda la serie de María de todos los Ángeles también es una representación totalmente, ¿no? Pero y pues, los personajes menores de series como La Rosa de Guadalupe, exacto, como dice el dicho, Lo que callamos las mujeres, bueno, hay infinidad de representaciones que quizás no llegaron a personajes con trascendencia, pero que sí, ahí estaban. Y pues, bueno, lo que le dejamos a su consideración. Ahí síganos en nuestras redes que van a aparecer por acá arriba y nos vemos en el siguiente video. Y chequen el podcast completo en Muy de Hombres en Facebook.